Esta semana, hermanos, estamos en el tema número 4 de esta serie de Hebreos. Yo he titulado este mensaje El Hijo versus los ángeles, que como se he estado hablando y desde la semana pasada os he estado enunciando, esta sección que tenemos acá en el libro de Hebreos tiene justamente ese tema. ¿Quién es mayor, el Hijo o los ángeles? Y yo sé que usted sabe la respuesta, pero hoy vamos a estudiar el por qué. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Vamos a leer el capítulo 1 de Hebreos desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Dice así, hablando de nuestro Señor Jesucristo acerca del Hijo. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Sabe, hermano? Esta semana tuvimos un pequeño problema en el edificio, una fuga de agua en una de las paredes, y usted sabe que eso es bien engorroso. Bueno, la cuestión es que la dueña del edificio, ese es un problema que ya se ha estado presentando desde el mes de noviembre más o menos. Y primero vino un albañil y lo trató de resolver y al parecer ya estaba solucionado y pocas semanas después, agua de nuevo. Vino otro albañil un poco más experimentado y de más confianza para la dueña del edificio, lo volvió a resolver y ¿sabe lo que sucedió? Agua de nuevo. Entonces, pues la dueña del edificio trajo esta semana a un ingeniero. Y algo así como, ya nos vamos a lo más. ¿Por qué usted cree que llamó a un ingeniero para resolver esto? Ok, estaba buscando a la persona más idónea para poder resolver el problema. Ya es obvio que los albañiles no estaban pudiendo hacerlo, entonces llamó a alguien que estuviese a un mejor nivel, ¿no es cierto? Y es que ese es el punto, cuando nosotros tenemos un problema, tratamos de buscar a la persona más idónea para que nos pueda ayudar. Y es justamente esa la razón por la cual muchas personas terminan buscando a los ángeles para que les ayuden en medio de sus problemas. La invocación a los ángeles no es un tema nuevo, reciente de nuestros tiempos, es tan antiguo como la misma Escritura. Los judíos, habían ramas de los judíos que se encargaban de enseñar de que los ángeles tenían un lugar muy importante porque pues ellos rodean el trono de Dios, están cerca de Dios. A través de los ángeles fue revelado el pacto de Dios. Y entonces ellos incluso llegaban a pensar que los ángeles eran superiores al Mesías que estaban esperando. Y esta doctrina ha ganado fuerza en las últimas décadas cuando se ha introducido a la iglesia.
Justamente, bueno, por cuestiones de tiempo no puedo expandirme mucho, pero los ángeles no forman parte solamente de la creencia cristiana. Hay ángeles en muchas culturas. Y el revoltijo de culturas que estamos teniendo hoy en día, que se llama sincretismo, ha llevado a mucha gente a pensar de que a como lo hacen en tal religión y a como lo hacen en tal religión, nosotros como cristianos podemos llegar entonces a invocar a los ángeles y pedirles y ordenarles y ellos van a responder. Nosotros tenemos que entender algo. La Biblia nos llama a poner nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. Y ese es el problema de este tipo de doctrinas. La mirada se deja de poner en Cristo para comenzar a confiar en algo o en alguien más. Así que hermanos, hoy vamos a aprender por qué no debemos invocar a los ángeles. Y básicamente la respuesta rápida y simple es porque el Hijo es superior a los ángeles. Pero vamos a ver hoy 3 razones por las cuales el Hijo es superior a los ángeles, que los tenemos en Hebreos capítulo 1, en los versículos que hemos leído el día de hoy. Vamos a nuestro primer punto. El Hijo es superior a los ángeles porque tiene un nombre más excelente que ellos. Leemos los primeros versículos, versículo 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, le dice: adórenle todos los ángeles de Dios. No solamente en ciudades como Colosas, porque este asunto de los ángeles ya lo hemos visto cuando estudiamos la epístola a los Colosenses. También civilizaciones o comunidades judías como la de Qumran, donde estaban los rollos del Mar Muerto, y entre otras, se ha descubierto esta inclinación a estar invocando ángeles. Y como les digo, incluso a pensar de que ellos tenían más poder y una preeminencia por encima del mismo Mesías que estaban esperando. Ahora, el escritor de Hebreos se va a encargar de utilizar el mismo Antiguo Testamento para enseñarle a estos hebreos, a estos judíos, que lo que están pensando está en contra de las Escrituras. Y el autor va a tomar 7 pasajes de los Salmos, que los tenemos distribuidos a lo largo de todos estos versículos. Él está interesado en corregir esta forma de ver a los ángeles. Entonces, para mostrar este pensamiento, que los hebreos están equivocados, el autor se basa en el Antiguo Testamento. En primer lugar, vemos que él va a reforzar la autoridad del Hijo de Dios. La autoridad del Hijo. Nos comienza diciendo el versículo 4 que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles. Y algunas personas cuando leen este hecho piensan que está hablando sobre que Jesús fue creado. No, la palabra griega que tenemos acá para hacer no significa crear algo, sino constituir algo, llegar a ser. En otras palabras, el Hijo fue constituido superior a los ángeles porque heredó un nombre más excelente que ellos. Y quizá la pregunta que usted tenga en la cabeza es: ¿cómo que el Hijo tuvo un nombre superior? ¿Significa que en algún momento tuvo un nombre inferior a los ángeles? Bueno, recordemos que el Señor Jesús se humilló a sí mismo cuando se hizo hombre. Él se humilló haciéndose siervo de todos nosotros. Entonces, esta expresión que dice hecho superior no significa en una creación del Hijo,
sino en su resurrección el Padre le dio un nombre más excelente que a todos los nombres. Y para eso en el versículo 5 tenemos dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero está en el Salmo capítulo 2, versículo 7, donde se lee: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es un salmo mesiánico donde se plantea la escena de una rebelión mundial en contra de Dios, pero también en contra del rey que Dios ha puesto, del rey mesiánico. Y en medio de las burlas de la humanidad, Dios le dice a este rey: tú eres mi hijo. Como testimonio de que Dios no está apoyando esa rebelión contra el rey, sino más bien lo está respaldando a él. Entonces, ¿cómo llama Dios en el Salmo 2 a su rey? Mi hijo. Esas palabras hijo quiero que las subrayen, es muy importante y ahora vamos a explicarla. El otro texto que tenemos en el versículo 5 al final está tomado de 2 de Samuel 7:14, donde el Señor dice: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y estas son las palabras que el profeta Natán le lleva al rey David. ¿Se acuerda que David quería construir un templo para Dios? Y que Dios le dijo que no lo iba a hacer él porque sus manos estaban llenas de sangre. Pero le prometió que sí iba su hijo a construirle el templo. Y entonces en esta profecía que en parte habla de Salomón, pero en parte habla del rey que vendría en el futuro, el Señor le dice a David: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Nuevamente en el Salmo 2, ¿cómo le llamó Dios al rey? Hijo. Y en 2 Samuel 7, ¿cómo le llamó Dios al rey? Hijo también. ¿Cuál es el título que Dios le está confiriendo a su rey en estos dos pasajes? Hijo. Y yo sé que esto suena un poco raro, pero quiero irlo desglosando para que usted me entienda. La segunda persona de la Trinidad, que nosotros le llamamos Hijo, Jesús, Él es el Dios eterno, ya lo hemos visto. Él es el creador de todo lo que existe. Pero el título de Hijo no se le confirió a él, sino hasta la encarnación. Mientras que vemos en el Antiguo Testamento, cuando se presenta Jesús, encontramos el título el ángel de Jehová. Solo una vez en todo el Antiguo Testamento se le llama a Jesús Hijo en Proverbios, y es una anticipación de cuando el Hijo de Dios venga a la tierra. Por mientras no tiene ese título de hijo, pero en su encarnación y sobre todo para que nosotros podamos entender cuál es la relación entre la segunda y la primera persona de la Trinidad, es que el Señor se reveló a sí mismo diciendo: yo le soy a él por padre y él me será a mí por hijo, porque la relación padre-hijo sí la podemos entender fácilmente. Entonces, a partir de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, recibe el título de Hijo. El Padre se identifica con Jesús llamándolo Hijo, lo cual no involucra una inferioridad por parte del Hijo, sino una sumisión voluntaria, como tantas veces lo vimos en el Evangelio de Juan cuando lo estudiamos. Es más, cuando Jesús se está bautizando, desde el cielo se escucha una voz conforme a Marcos 1:11, donde el Padre dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Entonces el punto que está queriendo acá mostrar el escritor de Hebreos es que Jesús tiene un nombre más excelente que los ángeles. Y cuando habla de nombre no se refiere a el nombre Jesús, sino su título de hijo. Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas pueden ser más cercanas al dueño de la empresa que el hijo del dueño? A mí siempre me gustó poner esta ilustración. Mi papá tenía su empresa, tenía sus empleados, y cada vez que alguien llamaba, porque mi papá siempre ha tenido un carácter así bien fuerte y cortante, y cuando él llamaba a alguno de sus empleados a la oficina, yo veía que entraban así medios agachaditos. Pero yo como hijo, ¿cómo entraba? Feliz de la vida. Yo entraba contento. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Si nos ponemos a comparar entre pedirle a un ángel y pedirle al hijo, ¿cuál de los dos será más fácil que nos sirva para conectarnos con el Padre? El hijo. Justamente ese es el punto acá. No hay nadie más cercano al trono de Dios que el Hijo de Dios. Y por tanto nadie nos puede llevar más cerca al trono de la gracia que nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie. Así que si usted en algún momento necesita algo, si usted en algún momento necesita ayuda o socorro, usted no grite, ¡ay, Ángel Miguel! ¿Para qué te vas a quedar con un ángel si nosotros tenemos una relación directa con el Hijo? Entonces, su posición del Hijo es mucho mejor que la de los ángeles. Es más, nos dice en el versículo 6 que ¿qué tienen que hacer los ángeles con el Hijo? Adórenle. Adórenle todos los ángeles de Dios. Este salmo nos dice que incluso la relación que tiene el Hijo con los ángeles es que los ángeles le adoran a Él, se postran en adoración delante de Él. Por eso, hermanos, es que Jesús tiene una posición mucho más exaltada que la que tienen los ángeles. Vamos a nuestro segundo punto. ¿Por qué el Hijo es superior a los ángeles? Ya vimos que tiene un nombre más excelente que el de ellos. Pero en segundo lugar, porque el Hijo es el eterno Dios. El Hijo es el eterno Dios. Y para esto tenemos desde el versículo 7 hasta el versículo 12 varios pasajes de la Biblia. El segundo argumento que tiene el escritor de Hebreos tiene que ver con respecto a la naturaleza del Hijo. El primero era sobre su posición. Él tiene un nombre más excelente. Ahora vamos a ver que su segundo argumento es sobre su naturaleza. El Hijo es el Dios creador y los ángeles son simplemente creación de Él. Para esto va a utilizar 3 salmos. El primero, conforme está en el versículo 7, es el Salmo 104, versículo 4. El Salmo 104, 4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El contexto de este salmo trata de que el salmista está exaltando a Dios por su majestad como creador de todas las cosas. Él está diciendo que basta que Dios llame a algo o basta que Dios ordene algo para que su creación le obedezca. ¿Se acuerda de Jesús en el mar? Cuando estaba toda la tormenta en lo peor. ¿Qué bastó para que se calmara esa tormenta? Le dijo al mar, calla, y a los vientos, enmudece. Y en un segundo, todo estaba tranquilo. Él habla y su creación
reconoce la voz de su creador y hacen lo que su creador dice que debe ser hecho. Lo reconocen como su Señor. Entonces el texto señala al creador y se le llama el que hace. Y sabemos por lo que vimos en los versículos anteriores la semana pasada, ¿quién es el creador de todas las cosas? Es Jesús. Nos dice en el versículo 2, por quien asimismo hizo el universo. El creador de todo es el Hijo. Y todas las cosas, incluidos los ángeles, son creados por el Señor. Ahora, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para aclarar algo. Hace poquito estuvimos en un funeral y el sacerdote decía, bueno, ahora esta persona ya es un ángel más de Dios. Y suena muy romántico la historia, pero en realidad no funciona así. Dios ha creado los ángeles y los ángeles siempre van a ser ángeles, y Dios ha creado los seres humanos y los seres humanos siempre van a ser seres humanos. Los humanos no se transforman en ángeles al morir. Eso nunca nos dice las escrituras. Al contrario, como vemos en el versículo 14, los ángeles están puestos para servir a los seres humanos, a los que han de heredar la salvación. Entonces sáquese de la cabeza tal cosa como, ay, es un angelito de Dios. No hay tal cosa en las escrituras. Pero el punto que quiere aquí aclarar el autor de Hebreos es, él hace a los ángeles sus ministros. ¿Por qué los ángeles son ministros? Porque él los hizo así. No solamente en el sentido de crear, de formar con sus manos, sino que él al ángel le dijo, y tú serás, y el ángel obedece. La razón por la cual los ángeles son lo que son es porque obedecen la voz de Jesús. Entonces, hermanos, los ángeles son ministros del Hijo de Dios, son sus siervos, nunca serán su jefe. Los ángeles están sujetos al Hijo, pero nunca el Hijo estará sujeto a los ángeles. La segunda, el segundo argumento está en el versículo número 8 y 9, donde el autor va a basarse en el Salmo 45:6. Escucha el Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu trono. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Salmo 45 es el salmo que se cantaba en las bodas del rey. Era el salmo que se cantaba cuando un hijo de David iba a contraer matrimonio, porque recordemos que los reyes de Israel son hijos de David. Dios le prometió a David el linaje, y que su linaje siempre iba a estar sobre el trono. Y obviamente el único de los hijos de David que cumple a la cabalidad este salmo, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. ¿Sabe quién es? Es Jesús. Él es el verdadero justo y el que nunca hizo nada malo. Que dicho sea de paso, también nos da esto una gran enseñanza a nosotros. Quien ama la justicia, ¿qué hace? Aborrece la maldad. No vale amar la justicia y querer hacer lo malo, o tolerar hacer lo malo, o por ahí, bueno, una cosita así como, no importa, a final de cuentas ya hice mi buena obra del día de hoy. No. La Biblia nos dice que quienes aman la justicia, ¿qué tienen que hacer? ¿Usted sabía que Dios odia? Pastor, no. ¿Cómo va a pensar usted de eso de Dios? Sí, Dios odia el pecado.
¿Usted cree que Dios ama el pecado? No. De la misma manera nosotros tenemos que aborrecer el pecado. Ahora, lo interesante, y aquí siguiendo con el paréntesis, nos dice que el Hijo ha amado la justicia. En otras, la justicia es la voluntad de Dios. En otras palabras, ¿qué ha sentido Jesús cuando el Padre le dijo, vas a hacer esto? Y aquí le quiero hablar a los jovencitos que son los más inclinados, todavía me estoy incluyendo, son los más inclinados a este tipo de pensamiento. Jovencitos, cuando Jesús recibió la instrucción de Dios de tener que venir a este mundo para sufrir los sufrimientos más grandes del mundo, todo el sufrimiento del infierno que todos los hijos de Dios merecían, Él los iba a sufrir en la cruz. No estamos hablando que Él sufrió un poquito, estamos hablando que no hay nadie más que iba a sufrir más que Él. Y cuando el Señor escuchó esta instrucción de su Padre, ¿sabe lo que hizo? Si hubiéramos sido alguno de nosotros, porque tampoco, hermano, es que la vaca no se acuerda cuando ya era ternera. Si hubiera sido alguno de nosotros, ¿qué hubiera hecho? Si por ir a comprar un tarro de leche renegábamos, si por acomodar el cuarto, ordenar los juguetes, renegábamos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Dice que Él amó hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo espera Dios que tú respondas a las instrucciones de tu papito y de tu mamita? A ver, niños. Obedecer, sí. Pero vamos más allá de la obediencia, porque pues yo puedo ordenar mi cuarto, pero de mala gana. ¿Cómo espera Dios que se obedezca la voluntad de los padres? Con amor, con buena voluntad, haciéndolo con complacencia. Eso espera Dios de ustedes, jóvenes. Y eso espera Dios de ustedes, adultos. Que obedezcan la voluntad de Dios. ¿Cómo? Esposas, ¿cómo tienen que obedecer la instrucción de sus maridos? Con amor. Esposos, ¿cómo tienen que obedecer la instrucción de su Padre amado en los cielos de amar a su esposa y a su familia? Con amor, no renegando. Perdone si agarré carne. Pero seguimos. Entonces el Hijo ha hecho la voluntad de Dios con todo amor. Pero el punto acá entonces es que el Hijo es el creador de todo. Él es el Rey eterno. Hermano, sigue diciendo que el trono del Señor es por el siglo y hasta el siglo. Desde siempre y hasta siempre. Es más, mira el versículo 10 de Hebreos 10. De Hebreos 1, perdón. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano. ¿Cómo se presenta el Hijo? Como el eterno Dios. En cambio, mira el versículo 11, hablando de los cielos y de la creación. ¿Qué va a pasar con los cielos? Van a perecer, mas tú permaneces. Todos ellos, hablando de la creación, se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí el autor está mostrando la naturaleza eterna de Dios comparada con la naturaleza temporal de la creación. ¿Qué sucede con todo lo que hay? Envejece. Creo que por eso no nos gusta ver fotografías de hace 10 años. Envejecemos. ¿Qué pasa con nuestra ropa? Envejece. Se gasta exactamente. Todo lo que hay está envejeciendo. Todo. Aún el sol que parece inamovible, que ha estado ahí alumbrando por siglos y siglos,
el sol se le está acabando el combustible. Aún las montañas que se ven inmóviles y que están allí, un día nos dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 6, que el Señor vendrá como ladrón en la noche, y dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que nosotros vemos, tarde o temprano, un día el Señor lo desechará. Y usted dirá, ¿y nos dejará sin casa? No, es que el Señor está trayendo cielos nuevos y tierra nueva para que hereden sus hijos. Pero todas las cosas que tenemos un día pasarán. Pues en ese mismo sentido el autor está haciéndonos reflexionar sobre los ángeles. ¿Los ángeles son eternos? No, son creación de Dios. Tienen un inicio, al igual que tú. Es cierto que los ángeles son inmortales, como lo son los seres humanos. Pero los ángeles tienen un inicio. Ellos no son como el Padre, no son como el Hijo, no son como el Espíritu Santo. Y es más, ¿los ángeles pueden cambiar? Claro que sí. La Biblia nos habla sobre ángeles que se olvidaron de su posición santa, se rebelaron contra Dios y dejaron su posición delante de Dios y ahora están recluidos esperando condenación eterna. Los ángeles cambiaron. En cambio, ¿Dios cambia? No. El Hijo será el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, Dios no puede ser mejor de lo que ya es, ni puede ser peor, porque Él siempre será perfecto. Dios no envejece. Ahora que cantamos anciano de días, no piense Dios como un barboncito viejito por ahí que hoy debe estar 2000 años más viejo. No, cuando hablamos de anciano es una forma de referirse a Dios de sabiduría, porque en el tiempo antiguo los ancianos eran considerados los sabios, no como hoy, que los jóvenes tienden a despreciar exactamente los consejos, la sabiduría de los abuelitos. No, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Los ángeles cambian, Dios nunca. Así que, hermanos, aún los ángeles son limitados en cuanto a su naturaleza. Los ángeles, como el resto de la creación, son temporales, cambiantes, pero Jesús es eterno. Y eso es lo que el escritor de Hebreos quiere que nos pongamos a pensar. ¿Por qué vas a confiar más tu vida en un ángel que es temporal, que es creado, que simplemente es algo como tú? Y no le vas a confiar tu vida al mismo Hijo de Dios, el eterno, el creador de todo, el que gobierna sobre todo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El Hijo es superior a los ángeles porque ha sido exaltado sobre todo. El Hijo es superior a los ángeles porque ha sido exaltado sobre todo. Mira el versículo 13 y 14. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que heredarán salvación? El tercer argumento que tiene el autor de Hebreos, ya vimos que el primero era sobre su posición, el segundo sobre su naturaleza y el tercero tiene que ver sobre su autoridad. Su autoridad. El Hijo de Dios ha recibido autoridad sin igual, mientras que los ángeles han sido puestos aún subordinados a la iglesia. El salmo que tenemos acá en el versículo 13 es el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Este salmo mesiánico anticipaba la recepción que el Padre le iba a hacer al Hijo una vez que Él ascendiera a los cielos. O sea, el salmo trata de lo que el Padre le dice al Hijo luego que Él triunfa en la cruz y asciende a los cielos. En el versículo 3 ya habíamos visto más o menos este salmo cuando se nos dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, ¿qué significaba este siéntate a mi diestra? ¿Se acuerdan? Es el lugar más alto que una persona podía recibir, estar al costado del rey, al costado del anfitrión. No había ningún lugar de honor mayor que ese. Y es el Padre el que está exaltando a su Hijo hasta lo sumo. Pero ahora vemos en este salmo cuál es el propósito por el cual el Padre lo sienta ahí, o qué es lo que el Señor está haciendo después de que el Hijo se sienta a su diestra. ¿Qué está haciendo el Padre en el salmo? ¿Qué está haciendo? Está poniendo a todos los enemigos de Dios por estrado de sus pies. ¿Sabe lo que es el estrado de los pies? Exactamente. Había una gradita, imagínese un trono, y bueno, ya imagínese la silla del barbero, de esas sillas que tienen en las peluquerías. Usualmente tus pies no llegan al piso. Es una silla giratoria. Usualmente necesitas tener, ya sea de alguna forma, algo donde apoyar tus pies. Eso es el estrado. Es el lugar donde el que está sentado pone sus pies. Pues nos dice acá que el Padre está, mientras que el Hijo está sentado, el Padre está poniendo todas las cosas a todos sus enemigos como por estrado de sus pies. Eso ya lo habíamos visto en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 24 al 27. Quiero leerles este pasaje cuando se nos dice, 1 Corintios 15, 24 al 27. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Nos dice que el Hijo es exaltado sobre todo. ¿Y qué va a pasar con todos los enemigos del Señor? Todos van a ser puestos por debajo de sus pies. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Ya está inventando yo algo más. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nos dice Apocalipsis que el Hijo de Dios tiene una inscripción que dice Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Hay alguna autoridad más grande que la autoridad del Hijo? No, no existe. Todo está sujeto al Hijo y todo estará sujeto al Hijo. Estamos en este periodo de tiempo desde que el Señor subió hasta que el Señor regrese, en que el Señor está sujetando todo bajo sus pies. Aún los problemas que tú tienes. ¿Sabe, hermano? El otro día estaba hablando con una hermana en Cristo y esta persona me contaba de las 1000 calamidades que estaba sufriendo. Ella tiene una librería cristiana y resultó que estaban trayendo un cargamento de libros en un barco y el barco encalló en Ecuador y para soltar, o sea, para poder liberar al barco tuvieron que arrojar al mar toda la mercancía que traían. Luego, pues mandaron a pedir por bus y venía por transporte terrestre y el bus se quemó.
Y así me contó como 5 cosas diferentes que le estaban sucediendo. Y ella me dijo, ¿y por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Sabe? Nosotros somos bien fáciles de comenzar y decir, bueno, es que Satanás está metiendo su cola. Y sí, yo no niego el accionar del enemigo, no lo niego. Pero siempre hay que recordar que Satanás nunca puede hacer nada sin el permiso de Dios. Así que en última instancia, si algo así sucedió, Dios tendría un propósito. Dios tendría un propósito. ¿Cuál? Ese es otro problema. Que posiblemente no lleguemos a entender en esta tierra todos los propósitos que tiene Dios para las calamidades que sufrimos. Pero lo cierto es que no importa lo que tú estés viviendo, Dios tiene en completa sujeción todo lo que sucede. Todo. Mientras que al Hijo está sentado en su posición de Rey eterno, ¿cómo se nos presenta en el versículo 14 a los ángeles? ¿Qué son los ángeles? ¿Son qué? ¿Espíritus qué? Ministradores. La palabra ministrar significa servir. Son, en otras palabras, siervos. Siervos enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? La iglesia de Cristo. ¿Y para qué son enviados los ángeles? Para servirles. Ahora la pregunta sería, ¿y quién los envía? Dios. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Cierto? Bueno, el Hijo específicamente, a esto es lo que estamos apuntando acá. Es el Hijo el que está enviando a sus siervos, los ángeles, para que sirvan a los herederos de la salvación. Esto lo vemos muchas veces en las Escrituras. Son los ángeles los que trajeron las buenas nuevas a Abraham de que Isaac iba a nacer. Son los ángeles los que libraron a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fueron los ángeles los que fortalecieron la fe de Jacob antes de encontrarse con su hermano Esaú. Son los ángeles los que trajeron el antiguo pacto en el monte Sinaí. Son los ángeles los que le dieron comida a Elías en un tiempo de persecución. Son los ángeles los que anunciaron el nacimiento de Jesús a María. Son los ángeles los que liberaron en el libro de Hechos a los apóstoles de la cárcel cuando fueron arrestados por predicar a Cristo. Ellos están puestos para el bien de la iglesia. Y es más, hermano, no sabemos de todo lo que nos sucede, cuántas cosas habrán sido por medio de ángeles de Dios. No lo sabemos. Pero lo cierto es que lo que la Biblia nos invita no es a poner nuestra mirada en los ángeles, a ver dónde están, o que cuando yo tengo un problema acuda a un ángel, sino a quien tengo que acudir, al que está sentado en su trono. Él es el que va a enviar a sus ángeles o hará las cosas como le da la gana, hermano. Dios es Dios y deje que Él actúe como Él quiere. Si lo va a salvar a través de un ángel o a través de, no sé, de lo que sea, Dios va a actuar. Déjelo ser. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Por eso es que, mamá, no le estés enseñando a tu hijo ángel de la guardia, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Enséñale a tu hijo a decir, Señor, soy tu siervo, guárdame, ayúdame, guíame. Lleva a tus hijos a poner su mirada no en los ángeles, que pongan su mirada en Cristo. Por ahí venden incienso para llamar a los ángeles, al ángel de la fortuna, al ángel de la salud, al ángel del amor.
Pon tu confianza en Cristo, no en los ángeles. Si alguna vez tú encuentras a algún hermano en Cristo que te invita a invocar ángeles, a llamar a los ángeles para que te sirvan, recuerda esto: quien tiene la potestad para hacerlo es Cristo. Nunca en la Biblia se nos llama a nosotros que podamos hacer tal cosa. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es confiar en que no importa la circunstancia que vivamos, el Señor está con nosotros. El Señor está allí con nosotros. Así que, hermanos, puesta los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué nosotros no debemos invocar ángeles? Para resumir. Porque tú tienes una relación directa con alguien superior, infinitamente superior. Tiene un nombre más excelente que ellos, tiene una naturaleza eterna y tiene toda la autoridad. Tú puedes acudir a Jesús. No necesitas un albañil si el que te puede atender es el ingeniero. Los ángeles simplemente van a hacer lo que Dios dice. Pero el Señor nos ha abierto su trono para que nosotros vengamos a Él. Si el Señor nos va a auxiliar a través de ángeles, perfecto, el Señor es y Él hace lo que quiere. Es más, posiblemente nosotros ni enterados vamos a saber cómo fue que el Señor nos salvó, pero nuestros ojos siempre tienen que estar en Cristo. Así que si tú estás pasando por problemas, por dificultades, angustias, problemas económicos, familiares, la forma que sea tu problema, no quites tu mirada de Jesús. No la desvíes aún ante algo que pareciera tan atractivo como un ángel. Suena tan celestial, parece tan cristiano, pero no. Nuestra mirada solo en Cristo.